Darío Pérez, bienvenido a la Hora de la Verdad. Gracias por atendernos esta mañana. Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes, para todos los oyentes. Bueno, doctor Oscar Darío, en momentos en que estamos en tremendo escándalo por violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro, usted que es representante a la Cámara, me permito preguntarle, ¿cómo ve? ¿Será que esta vez la comisión de acusaciones se moverá, hará algo? Porque ya tienen en sus manos la compulsa de copias del Consejo Nacional Electoral. Pues es que ya no les queda ningún camino diferente. La verdad es que ha habido una especie de connivencia con un hecho notorio y público. Yo le pregunto a cualquier colombiano, sea de izquierda o de derecha, o sea de cualquier tendencia, si tiene dudas de que esa campaña traspasó los límites y en mucho. Ahora se están victimizando porque el señor Petro en 4 años que va a cumplir, nunca fue responsable de nada. Es decir, siempre fue una víctima. Él nunca asumió ningún grado de responsabilidad. Siempre la responsabilidad era de otros, de terceros. Y en esta oportunidad no es la excepción. Ya está diciendo que porque los sindicatos aportaron unos recursos para los testigos electorales, entre otras cosas, eso no está permitido remuneración para ese tipo de eventos. Él está diciendo que eso fue por fuera de campaña, sino que es que eso, por ser el día de las elecciones, eso no es un gasto de campaña. Habráse visto semejante despropósito. Pero es que si le excluyera los 500 millones de pesos de FECODE, de la USO y de FECODE, quítele los 500 millones, de todas formas, y por mucho superó los topes en más de 6.000 millones de pesos en lo que hasta ahora se conoce. No, pero este presidente no asume ninguna responsabilidad y ya compara que las campañas de Uribe, que las campañas de Duque, que es que las campañas de Duque estuvieron penetradas por el narcotráfico, por un bocón que dijo que iba a dar una plata que nunca la dio, porque eso se comprobó el tal Ñeñe Hernández y enseguida pues le sirve como caballito de batalla. No, 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 es una vergüenza, una vergüenza. Esa campaña estuvo contaminada con dineros no confesables, no solamente en exceso, sino dineros provenientes de la mafia. Pues eso no lo declaró el señor Nicolás Petro cuando estaba colaborando con la justicia, ahora lo niega, pero lo dijo y está comprobado. Recibió recursos de varias personas comprometidas con actividades de narcotráfico. Y los 15.000 millones de pesos de los que habló Benedetti. Pero acuérdese, doctor Londoño, que Benedetti dijo los 15.000 millones de pesos que conseguí. Y eso, si usted se lo agrega a las declaraciones del Pollo Carvajal en los Estados Unidos, donde con claridad meridiana dijo que habían aportado del cartel de los soles recursos para la campaña de Petro, pero esas cosas a él no le importan, porque él nunca tiene la culpa de nada. Y como él manipula la opinión pública y tiene un público objetivo al que le habla, que es lo único que le interesa, es capaz de decir cualquier mentira. Eso a él no le preocupa. Más lo que dijo el alacrán conversando con su socio, ¿cómo se llama el otro bandido? Albizu, el No, del FARC. no, sí, Mordisco. Mordisco, sí. Mordisco, No, alacrán y Mordisco hablando de la manera como habían participado en la campaña de Petro. y los del ELN y los del Clan del Golfo, todos. El pacto de la picota no fue una simple reunión, ¿no? Entonces, para arreglar las cosas, una reforma tributaria. Todos los carteríos que se vienen encima con esa reforma tributaria, por Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire, el proyecto inicial del gobierno era 26.3 billones de pesos. En las últimas deliberaciones del presupuesto general de la nación se derogaron reducir 10, que son absolutamente insuficientes, porque son mucho más de 10. Pues el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que son 39 billones. Se lograron reducir 10. Entonces, la tal reforma tributaria ya no quedaría de 26, sino de 16.3 billones. Pero ¿qué presentación puede tener a puertas de un año electoral que el Congreso apruebe sustraerle, porque no puede ser otra definición, del bolsillo 16.3 billones de pesos a los colombianos que ya estamos exhaustos del pago de impuestos? Esta es una de las economías de la OCDE más costosas, es la de mayor tarifa acumulada, agregada de los países de la OCDE. Aquí hay sectores
que tributan el 71 y el 72% de las utilidades. Eso no se puede mostrar a ninguna parte del mundo. Entonces lanzan las campanas al aire que es que porque tienen unos indicadores económicos favorables y como tal muestran es que la tasa de desempleo. Eso es mentira. Esa tasa de desempleo está permeada por el aumento en la informalidad y está permeada por la gran cantidad de colombianos que se han ido de Colombia, 2,5 millones en los últimos 3 años. La mayoría de ellos jóvenes en edad de trabajar y muestran es que la inflación como un logro. La inflación no es ningún logro, no la han podido controlar. Y si se hubiera podido controlar, lo hace es el Banco de la República. Es una de sus tareas misionales, no el gobierno. Es mejor a pesar del gobierno. Y muestran también es que el consumo, una economía creciendo al debe, porque la deuda pública, lo acaban de decir, ya está sobre el 65% del Producto Interno Bruto y con unos consumos que no son ortodoxos. ¿O es que a quién se le ocurre pensar que en la economía colombiana no hay cerca de 15.000 millones de dólares que ruedan por la economía o circulan por la economía, que son provenientes de narcotráfico, de minería ilegal, etcétera? Y después dicen, no, es que la tasa de cambio, la tasa de cambio es una variable que primero no maneja el gobierno, pero es una variable universal. Todas las monedas del mundo se han venido apreciando frente al dólar, todas, y la de Colombia no es la excepción. Pero el otro lado no lo miran, el déficit fiscal. Vamos a terminar con un déficit fiscal del 7,8% del PIB, el más grande de toda la historia de Colombia. Y tampoco miran la deuda pública como porcentaje del PIB, que va a terminar en el 65%. Y tampoco miran la caída de la inversión. La inversión en Colombia está absolutamente con caída perpendicular. Y tampoco miran el crecimiento de la informalidad, que ahora lo llaman es que empleos por cuenta propia. No, señor. La economía va muy mal y al próximo gobierno no le va a tocar sino atravesar un desierto. Esta reforma tributaria es inconsecuente. ¿Sabe cuál es el remedio que tiene este gobierno? Ahorrar, disminuir el gasto piñatero, que tiene un gasto en exceso. Pero esa palabra de ahorro en el gasto de funcionamiento no ha pegado por el Palacio de Nariño. Una sola cifra. En el año 2022, cuando este gobierno asumió la conducción del país, el presupuesto, solo el presupuesto, ha crecido en más de 250 billones, 2022 versus 2026. Y el 65% de ellos, de ese aumento, es gasto de funcionamiento. Y ahora quieren que el pueblo colombiano apruebe una reforma tributaria. Eso es un descaro infinito al que el Congreso no va a estar dispuesto. Bueno, pero necesitamos saber si con todas estas maromas el próximo martes vamos a tener reforma tributaria. Mire, doctor Londoño, bien preciso. Esta semana el gobierno presentó una fórmula a ver si de pronto se lograba aprobar en las comisiones económicas, que somos 4 comisiones, 2 de Senado y 2 de Cámara, terceras y cuartas. Entonces se puso en consideración la proposición que tenía como fin hundir el proyecto, archivar el proyecto. Y comenzaron por las comisiones donde ellos son más fuertes, que son las de Cámara. Qué vergüenza. Y la comisión tercera de la Cámara negó la posibilidad de archivar el proyecto. O sea, si la negó, quiere decir que aceptó que el proyecto continuara su debate. Se fueron a la cuarta de Cámara y como no tenían los votos, hicieron levantar de la sesión a los amigos del gobierno para que no hubiera quórum. Y no hubo quórum. Entonces, en la cuarta de Cámara. Entonces el gobierno, la mesa directiva presurosa, levantó la sesión porque no había quórum en una de las comisiones. El martes se volverán a poner en consideración esas ponencias que buscan negar el proyecto, archivar el proyecto, porque eran 2, una de la Cámara y otra del Senado. Pues yo espero, y mi esperanza es que sigan en firme los 10 senadores de la Comisión Tercera del Senado, de 17 miembros, en cuyo caso, si ellos se mantienen firmes... Además, me parece que es contundente el doctor Oscar de Dios Pérez, ¿no? Lo es, doctor Fernando. Ahora, ustedes no saben, no hemos hablado nada del contenido de la reforma. La reforma aumenta el impuesto a las ganancias ocasionales, aumenta el impuesto al patrimonio, aumenta el impuesto de renta, aumenta
el IVA, aumenta el impuesto al consumo, le impone más cargas a los viajeros que vengan del exterior al tener que pagar IVA en los hoteles, le sube el alcohol carburante, el biodiesel, sube el impuesto al carbono, por lo tanto sube el impuesto a la gasolina y a la CPM, porque eso pega directamente contra la gasolina, la CPM y el gas. También sube el IVA de los vehículos híbridos, sube el IVA de los licores, cervezas, whiskies. Una botella de aguardiente que hoy vale 38.000 pesos, por ejemplo, por mandato de esta reforma pasaría a valer 52.000. Eleva, sin lugar a dudas, el impuesto a los dividendos, a las rentas de capital. Si una persona tiene un CDT y recibe unos intereses, un pensionado, no necesariamente tiene que ser un portentado, y recibe unos intereses cada año, hoy se excluye del gravamen lo que corresponde a la corrección monetaria. Es que a mí no me pueden gravar la inflación. Si es que la inflación es un menor valor de mi capital. No, ese beneficio es que se lo quitan. O sea, le graban 100% los intereses. Es decir, lo castigan grabándole hasta la inflación. ¿Eso qué va a hacer? Que la gente no ahorre, que la gente lleve la plata del país. Todas esas sandeces tiene ese proyecto de reforma y por eso yo creería que en el Congreso de la República tiene los días contados hasta la próxima semana. ¿Cuál va a ser el camino que tome entonces el gobierno? Porque tienen un presupuesto desfinanciado y se lo advirtieron de todas las formas posibles para no acudir a una reforma tributaria que la disfrazan, ¿no? Ley de financiamiento, la ponen en términos bellos para que la gente no entienda que les van a meter la mano en el bolsillo. Pero ¿qué camino le queda entonces al Congreso o al país, en este caso al Estado colombiano, con un presupuesto desfinanciado y una reforma tributaria que pues no habrá manera de que la aprueben? Bueno, eso creería uno. No queda sino un camino, solamente un camino. El año entrante, en el mes de enero, por mandato del decreto 111 del año de 1996, que es el que contiene todas las disposiciones en materia presupuestal, le corresponde al gobierno hacer un ajuste en la suma no financiada. Es decir, tendrá que hacer una congelación de gasto obligatoriamente de esos 16 billones de pesos no conseguidos. Pero como en este gobierno las normas que les impiden gastar pocón pocón seguramente seguirán creando embajadas como la de Arabia Saudita con una ostentosidad gigantesca, como si nosotros fuéramos un país del tercer mundo desarrollado, y seguirán abriendo otras 11 embajadas como las que ya han abierto y 26 consulados como los que han abierto. ¿Cómo le parece que abrieron una embajada en Haití donde creo que en la semana no atienden ni 20 personas? Eso es una vergüenza. Y este presidente viajando por todo el mundo. Es que se les ha olvidado que lleva 73 viajes. Son 258 días. Y la señora Francia Márquez en el África, haciendo contactos y haciendo convenios. No, definitivamente el ahorro no es el fuerte de este gobierno. Los contratos de prestación de servicios. Ya vamos en más de 500.000 contratos de prestación de servicios. No tienen dónde trabajar, no tienen lugar físico y gastos de traer los colombianos en el exterior. Eso nos ha valido 25.000 millones de pesos, el orgullo del presidente de Colombia. Y eso es gasto y gasto y ahí quieren volver a pasar el Ministerio de la Igualdad para gastarse en pura burocracia 2 billones de pesos más. Este es un gobierno desconsiderado, este es un gobierno que no quiere y no el gasto. Pero bueno, ¿y a qué engaño nos llamamos? Esa no es esa no es la historia y la costumbre de la izquierda en el mundo, del comunismo en el mundo. Esa es la historia, aquí no es la excepción. Es la Argentina de los Kirchner y sigue la cuenta. Y la Bolivia de Evo Morales. Mire lo que encontró ese presidente de Bolivia. Eso es la desfachatez más vergonzosa. Ellos no creen lo que han encontrado. Y esa es la Nicaragua de Ortega y esa es la Cuba de Díaz Canel, y esa es la constante del comunismo en el mundo. Esa es la constante. Gastar sin límites, entregar dineros y subsidios. Ese es el miedo, doctor Londoño, que en los primeros 3 meses de este año vayan a botarla toda, a sacarla toda por la ventana, como decimos, para ver si logran mantener el poder en Colombia, que yo esperaría pues que este pueblo no vaya a cometer semejante despropósito. Salió la catástrofe final.
Bueno, además, más Bueno, claro pues no puede ser Óscar Darío Pérez en esta ocasión como en todas, ¿no? lo es, y me gusta ese resumen. Vamos a sacar ese short, doctor Oscar Darío, que usted hizo de cómo impactará la reforma tributaria de Petro a los colombianos, porque eso se ha dicho muy pocas veces, o por lo menos no ha sido lo suficientemente claro para que la gente entienda de cara a qué estamos. Decía Petro que iba a grabar a los 4.000 más ricos y que esto no afectaría a la clase media ni a los de menores recursos, pero esa radiografía que usted hizo, pues afecta a todos. Aquí no solamente a los más ricos, todos. Totalmente. Es que esto es así. Esta es una reforma tributaria para todo el mundo y para la clase más desfavorecida. Al subirle el impuesto a los combustibles, al gas. Hombre, acuérdense que al gobierno Duque lo condenaron, lo quemaron porque es que subió 200 pesos el galón de gasolina. Hoy un galón de gasolina en Colombia vale 17.000 pesos. Y en los Estados Unidos, oigan bien, en los Estados Unidos vale 10.500 pesos. Nosotros estamos pagando 6.500 pesos más por el galón de gasolina que lo que pagan los Estados Unidos, los habitantes de los Estados Unidos. Eso es una vergüenza. En los Estados Unidos el galón de gasolina está en 2.89, 2.90, $3. $3 el galón. Y nosotros lo tenemos a 17.000 pesos. Es decir, nosotros lo tenemos a más de $4,50. Claro. ¿Se cuenta cuántas veces las hemos hecho aquí, doctor Fernando? ¿Ah? Bueno, ¿Ah? bueno, Omar, qué maravilla de reportaje. Doctor Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara, miembro de las comisiones económicas del Congreso de la República, muchas gracias y estaremos conversando a ver qué ocurre la próxima semana. Bueno, Pendientes del martes, ¿no? Pendientes claro que del sí. martes. Estén pendientes que el martes les damos esa buena noticia o el miércoles. Es la semana entera la que tenemos. Y mire, y dicen que no toca la clase media. ¿Qué tal el impuesto al patrimonio para patrimonios de 2.000 millones de pesos? Que es una casa en Bogotá con un carro y que no toca la clase media. Y enseguida sale furioso por un por un trino de X a decir que no sean mentirosos. ¿Cómo así que no sean mentirosos? Si están metiendo la clase media en la tributación del impuesto al patrimonio, a las ganancias ocasionales, rentas de capital. ¿Cuántas personas no viven de unos dividendos o de unos intereses? No, definitivamente no tiene control. Eso afecta a todas las clases y al sistema financiero ni se diga, y a los de hidrocarburos. ¿Y quién paga unas altas tasas de interés? ¿Quién paga los costos del sistema financiero? Pues todos los colombianos en tasas de interés, hasta el que se endeuda para vivienda de interés social. Un feliz día para todos. ¿Y uno cómo hace para enfrentar a un mentiroso que le llama mentirosos a los demás? No, eso es Bueno, imposible, pues es que es imposible. Y además una persona que nunca tiene la culpa de nada, pues ¿qué argumentación va a utilizar uno? Ninguna. Y se fue allá a Arabia Saudita, que hablarles hasta de matemáticas cuánticas. Se les olvida que allá nació el álgebra, en Arabia. Allá nació la trigonometría, allá nacieron los algoritmos, allá nacieron las ecuaciones cúbicas, en Arabia. Y allá se fue a hablarles de matemáticas cuánticas y hablarles de cuánta babosada existía y seguramente los convenció de que no utilizaran el petróleo, que descarbonizaran su economía. Un país que el 75% de su economía es petróleo. Hombre, es que esto es un ridículo internacional. Vio que no firmó la declaración de la COP30 en Brasil, porque Brasil está de acuerdo con que hay que seguir explorando y explotando hidrocarburos. Y Petro, muy furioso, no quiso firmarla porque había que sacar en la declaración final que había que acabar con los combustibles fósiles en el mundo. Así es, pero no solamente fue Brasil, fue México, fueron 80 países, para que resumamos. 80 países los que estuvieron en desacuerdo con el presidente de Colombia, porque es que este se cree un líder mundial, o mejor intergaláctico, que dice abanderado de la lucha contra el medio ambiente, renunciando a sus exiguas riquezas. O yo pregunto, ¿la gente estará de acuerdo con que se le haya doblado el valor del gas por una improvidencia del gobierno? Por favor, necesitamos que pasen los días rápido y que rápidamente los candidatos de centro y centro derecha se pongan de acuerdo y haya un mecanismo para derrotar estruendosamente en el mes de mayo. Chile nos acaba de mostrar el camino. No nos apartemos de él. Doctor Oscar Darío, muchas gracias. A ustedes, un saludo muy especial. Muchas gracias. Oscar Darío Pérez de las Comisiones Económicas en la hora de la verdad.